A lo largo de los años, he aprendido que la verdadera sabiduría no se mide solo por el conocimiento que alguien posee, sino por la manera en que lo aplica en su vida diaria, en sus relaciones y en su crecimiento personal. Existen señales claras que indican la falta de esta sabiduría, y hoy exploraremos 6 de ellas. No se trata de juzgar a los demás, sino de tomar conciencia de nuestras propias acciones y evitar caer en estos patrones de comportamiento. También es una oportunidad para ayudar a quienes, sin darse cuenta, se encuentran atrapados en la ignorancia. La filosofía del estoicismo moderno nos enseña a aprender del pasado, crecer continuamente y afrontar la vida con claridad y conciencia. Así que prepárate para descubrir estas 6 señales y extraer lecciones valiosas para mejorar nuestra propia existencia. 1. Una mente cerrada. Una mente cerrada es como una muralla que impide el aprendizaje y el desarrollo personal. Se construye poco a poco, impulsada por el miedo, el orgullo y la negativa a aceptar nuevas perspectivas. Aquellos que la poseen rechazan ideas diferentes y se limitan a sus propias creencias, quedando atrapados en una visión restringida de la realidad. Las personas con una mentalidad cerrada limitan su crecimiento y desarrollo personal al rechazar nuevas ideas y experiencias. Al aferrarse a sus creencias y conocimientos actuales, se privan de oportunidades valiosas para aprender y evolucionar. A menudo, esta resistencia al cambio proviene de un temor profundo a equivocarse o de la necesidad de mantener el control sobre su entorno. Sin embargo, lo que perciben como protección no es más que una barrera que los mantiene estancados. Construyen una coraza que les brinda una falsa sensación de seguridad, sin darse cuenta de que al hacerlo se niegan la posibilidad de ampliar su comprensión del mundo. Aunque puedan parecer seguros de sí mismos, en realidad su postura es frágil, ya que se basa en evitar la incomodidad de la incertidumbre. La negativa a reconocer sus propias limitaciones se convierte en su mayor obstáculo, pues les impide seguir aprendiendo y adaptándose. Este tipo de mentalidad no solo restringe el desarrollo personal, sino que también dificulta la creación de vínculos genuinos con los demás. ¿Cómo es posible conectar realmente con otras personas si se rechazan perspectivas distintas? La incapacidad de aceptar el cambio no solo afecta al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto, ya que frena el progreso y el entendimiento mutuo. La verdadera sabiduría, en cambio, radica en la capacidad de mantener la mente abierta, cuestionar las propias creencias y estar dispuesto a recibir nuevos conocimientos. El estoicismo nos enseña que la fortaleza proviene de la adaptabilidad y la resiliencia, y que no se trata de tener siempre la razón, sino de aprender de los errores y evolucionar constantemente. El filósofo estoico Epicteto lo expresó de manera magistral al decir: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta reflexión nos recuerda que la verdadera inteligencia no está en imponer nuestras ideas, sino en saber escuchar y comprender el mundo que nos rodea. En un mundo en constante cambio, ser flexible y receptivo es más importante que nunca. Solo aquellos que cultivan la humildad y la curiosidad logran navegar con éxito los desafíos de la vida. Si detectas señales de rigidez mental en ti mismo, es momento de hacer una pausa, cuestionar tus certezas y abrirte a nuevas posibilidades. Al aceptar lo desconocido y afrontar la vida con una actitud abierta, no solo expandes tu propia comprensión, sino que también inspiras a los demás a crecer y evolucionar. Este cambio de perspectiva puede generar un impacto positivo en quienes te rodean, motivándolos a abrir sus mentes y desarrollar una mentalidad más receptiva. El filósofo estoico Séneca lo expresó de manera sabia al decir: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Aplicado a la mentalidad cerrada, este pensamiento nos recuerda cuánto tiempo perdemos aferrándonos a ideas obsoletas y resistiéndonos al cambio. Al permitirte explorar nuevas ideas y perspectivas, te das la oportunidad de aprender, evolucionar y aprovechar el poder transformador del estoicismo moderno. El verdadero crecimiento no surge de aferrarse a lo conocido, sino de aceptar lo desconocido.
Solo cuando dejamos atrás el miedo y la terquedad podemos descubrir un sinfín de posibilidades para el desarrollo personal. Mantener una mente abierta puede enriquecer tu vida de formas que jamás imaginaste. 2. Culpar constantemente a los demás. Uno de los mayores obstáculos para el crecimiento personal es la tendencia a responsabilizar a otros de los desafíos que enfrentamos. Seguramente has conocido a personas que, en lugar de aceptar sus errores, buscan excusas externas o culpan a quienes los rodean. Este mecanismo de defensa les permite evitar la incomodidad de la autorreflexión, pero al mismo tiempo les impide aprender de sus experiencias. Si bien culpar a otros puede parecer una salida fácil, en realidad no resuelve nada. Por el contrario, nos mantiene atrapados en un ciclo de negación y estancamiento, alejándonos de soluciones reales. Además, esta actitud deteriora nuestras relaciones, ya que genera desconfianza y resentimiento. Cuando las personas notan que alguien se niega a asumir responsabilidades, empiezan a cuestionar su madurez y fiabilidad. Después de todo, ¿quién puede confiar en alguien que nunca admite sus errores? Por otro lado, aquellos que han desarrollado sabiduría entienden que asumir la responsabilidad de sus actos no significa disfrutar de la crítica o castigarse a sí mismos, sino reconocer que la verdadera evolución comienza con la autoconciencia. Aceptar los propios errores es el primer paso para el crecimiento y la madurez emocional. La madurez y el desarrollo personal comienzan cuando asumimos la responsabilidad de nuestras acciones. Hacerlo nos brinda la oportunidad de analizar lo que salió mal y aprender de ello. Este proceso nos fortalece, nos hace más sabios y nos impulsa a mejorar continuamente. Enfrentar nuestras debilidades no siempre es fácil. Pero al aceptarlas, no solo las reconocemos, sino que también tomamos el control de nuestro crecimiento personal. Pensemos en el caso de un gerente llamado Mark, quien trabajaba en una startup tecnológica. Un día, el proyecto que dirigía fracasó estrepitosamente. La frustración entre su equipo era evidente y la presión aumentaba. En esa situación, Mark pudo haber culpado al equipo de marketing por una ejecución deficiente, a los clientes por sus expectativas poco realistas o a los problemas de comunicación dentro de la empresa. Sin embargo, en lugar de señalar culpables, decidió hacerse una pregunta clave. ¿Qué podría haber hecho diferente? Reconoció su papel en el fracaso, aunque no fuera fácil admitirlo. Esa decisión cambió por completo la dinámica dentro de su equipo. Sus colaboradores lo respetaron aún más por su sinceridad y humildad. Al asumir su responsabilidad, Mark fomentó una cultura organizacional basada en el crecimiento y la rendición de cuentas. Con el tiempo, su liderazgo transparente fortaleció la confianza en su equipo y los motivó a seguir su ejemplo, creando un entorno en el que todos se sintieron seguros para reconocer y corregir sus propios errores. Ahora te invito a reflexionar, cuando las cosas no salen como esperas. ¿Sueles culpar factores externos? ¿Tiendes a responsabilizar a otras personas, a las circunstancias o a situaciones fuera de tu control? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué medida tus propias decisiones pudieron influir en el resultado? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias para crecer y mejorar. La filosofía estoica nos enseña que el foco no debe estar en eludir culpas ni en buscar responsables externos, sino en asumir la total responsabilidad de nuestros actos, sean positivos o negativos, y utilizarlos como oportunidades de aprendizaje. Los estoicos comprendían que la verdadera sabiduría comienza cuando aceptamos la responsabilidad de lo que ocurre en nuestra vida. Este proceso requiere humildad y valentía, pero es ahí donde radica la transformación genuina. Cuando dejamos de culpar a los demás, nos liberamos de la necesidad de justificarnos y abrimos el camino hacia un crecimiento real. La enseñanza clave es simple: asumir la responsabilidad es la base para convertirnos en mejores personas y alcanzar nuestro máximo potencial.
Ser una persona confiable, respetada y digna de confianza no solo depende de nuestras habilidades, sino también de nuestra disposición a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando aceptamos la rendición de cuentas, no solo crecemos a nivel personal, sino que también fomentamos un ambiente de confianza y desarrollo a nuestro alrededor. Las personas que nos rodean se sienten seguras sabiendo que no evadiremos nuestras responsabilidades ni culparemos a otros. Por eso, te invito a reflexionar. ¿Hay algún aspecto de tu vida en el que sigas culpando a factores externos? ¿Existe alguna situación en la que aún no has asumido completamente tu parte de responsabilidad? Desafíate a ti mismo a adoptar los principios estoicos. De la responsabilidad, a actuar con integridad y a seguir adelante con confianza. Cuando lo hagas, no solo experimentarás crecimiento personal, sino que también inspirarás a quienes te rodean a hacer lo mismo. 3. La arrogancia. La arrogancia es uno de los rasgos más perjudiciales que una persona puede tener. A simple vista, puede confundirse con confianza en uno mismo, pero en realidad suele enraizarse en una profunda inseguridad y en una visión exagerada de la propia importancia. Las personas arrogantes sienten constantemente la necesidad de demostrar su superioridad, llegando incluso a menospreciar o ignorar las ideas y aportaciones de los demás. Sin embargo, esto no es verdadera seguridad en sí mismo, sino un mecanismo de defensa para evitar mostrarse vulnerables o admitir que pueden estar equivocados. Aunque puedan parecer seguros por fuera, la arrogancia actúa como una barrera que impide el aprendizaje y el crecimiento genuino. Estas personas desarrollan una falsa sensación de certeza, creyendo que ya lo saben todo, lo que las lleva a cerrarse a puntos de vista alternativos y a quedarse atrapadas en su propia visión limitada del mundo. El problema de la arrogancia es que obstaculiza el progreso. Cuando alguien cree que no necesita aprender más, deja de escuchar a los demás y pierde la capacidad de adaptarse a nueva información. En lugar de evolucionar y mejorar, se estanca en sus creencias y perspectivas rígidas. Incluso puede tomar decisiones equivocadas, ya que su exceso de confianza lo ciega ante otras posibilidades y lo lleva a ignorar consejos o sugerencias valiosas. Seguramente has conocido a alguien tan convencido de su propia opinión que se niega a considerar otros puntos de vista. Es fácil caer en esta trampa, especialmente cuando tememos equivocarnos o parecer débiles ante los demás. A veces, nos resistimos a admitir que no tenemos todas las respuestas o que otra persona podría tener una mejor solución. En el mundo acelerado y en constante cambio en el que vivimos, la apertura mental es más importante que nunca. Nos permite afrontar la complejidad de la vida con flexibilidad, adaptarnos a los cambios y aprender de una amplia variedad de experiencias y perspectivas. Por el contrario, la arrogancia nos aísla. Construye barreras que nos impiden conectar con los demás, aprender y evolucionar. Cuando cultivamos la humildad, nos abrimos a nuevas ideas, al crecimiento y a relaciones más profundas. Reconocer que los demás tienen algo valioso que enseñarnos no solo nos enriquece, sino que también nos permite mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Nos enriquecemos no solo cuando crecemos personalmente, sino también cuando ampliamos nuestra comprensión del mundo. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste a alguien sin juzgarlo ni sentir la necesidad de imponer tu punto de vista? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Estos momentos de conexión genuina y apertura son donde ocurre el verdadero desarrollo personal. El estoicismo moderno nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en imponer nuestras opiniones sobre los demás, sino en reconocer el valor del conocimiento y la sabiduría que nos rodea. Es entender que formamos parte de un todo más grande y que las experiencias y perspectivas de otras personas pueden ayudarnos a convertirnos en individuos más completos y equilibrados. ¿Estás dispuesto a desafiar tu propia arrogancia? ¿A dejar de temer estar equivocado y a abrirte a las lecciones que otros pueden ofrecerte?
Cuando enfrentamos nuestra arrogancia, damos el primer paso hacia una mayor sabiduría y humildad. Priorizando el crecimiento personal, el aprendizaje y las conexiones significativas por encima de la necesidad superficial de tener siempre la razón. Practicar la humildad nos permite acceder a la verdadera sabiduría, al desarrollo continuo y a una vida más clara y abierta a nuevas posibilidades. 4. Falta de empatía. Uno de los signos más evidentes de ignorancia es la falta de empatía. Una incapacidad para comprender o conectar con las emociones de los demás. Esto crea barreras que dificultan las relaciones significativas. En el mundo moderno, donde la inteligencia emocional y la comprensión son esenciales en las relaciones personales, profesionales y sociales, la ausencia de empatía puede generar consecuencias serias. Las personas que carecen de empatía tienen dificultades para ponerse en el lugar de los demás, lo que les impide ver el mundo desde otra perspectiva. Esto puede hacer que, sin intención, hieran a otros al no ser conscientes del impacto de sus palabras o acciones. Algo que para ellos parece inofensivo, puede resultar doloroso o incluso dañino para otra persona. Esta desconexión emocional a menudo genera problemas de comunicación, malentendidos y resentimientos. Como dijo Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En este sentido, la falta de empatía no solo dificulta el bienestar de quienes nos rodean, sino que también puede llevar a la soledad y al aislamiento. Una persona que no desarrolla la capacidad de comprender a los demás limita su propio crecimiento y reduce la profundidad de sus relaciones, alejándose de la oportunidad de construir vínculos genuinos y enriquecedores. 5. La falta de conexión emocional y sus consecuencias. Cuando una persona no se involucra emocionalmente con los demás, corre el riesgo de desconectarse, o que con el tiempo puede llevarla a la soledad y el aislamiento. En un mundo donde las interacciones digitales dominan la comunicación, las conversaciones cara a cara, que permiten una conexión emocional genuina, son cada vez menos frecuentes. Aquí es donde las enseñanzas estoicas sobre el control emocional y la empatía pueden ayudarnos a encontrar equilibrio. Para la filosofía estoica, la verdadera sabiduría no solo radica en saber qué es correcto, sino también en aplicarlo con apertura y disposición al cambio. Un ejercicio poderoso para fortalecer la empatía es escuchar activamente sin juzgar. Intentar ver el mundo desde la perspectiva del otro y responder de manera que demuestre comprensión puede transformar nuestras relaciones. La simple práctica de ponerse en el lugar del otro tiene un impacto profundo en la forma en que nos relacionamos con quienes nos rodean. Como estoicos modernos, debemos recordar que la empatía no es solo una cuestión de moralidad, sino una herramienta esencial para nuestro propio desarrollo. Cuando aplicamos estos principios a nuestra vida diaria, nos abrimos a nuevas perspectivas y oportunidades de crecimiento. Reflexiona un momento. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de lado tu ego y realmente escuchaste a los demás? 6. El miedo al cambio y su impacto en el crecimiento personal. El temor al cambio mantiene a muchas personas atrapadas en su zona de confort, incluso cuando esa zona ya no les aporta ningún beneficio. Este miedo se manifiesta como una resistencia constante a lo nuevo, generando estancamiento y bloqueando cualquier posibilidad de avance. Luchar contra el cambio es como nadar contra una corriente poderosa. Tarde o temprano, la resistencia nos agota y nos impide avanzar. El filósofo griego Heráclito lo expresó claramente. Lo único constante en la vida es el cambio. Aceptar esta realidad nos permite adaptarnos y prosperar en cualquier circunstancia. Aquellos que logran abrazar el cambio son quienes encuentran éxito incluso en los momentos más difíciles, pues poseen la flexibilidad necesaria para evolucionar. Marco Aurelio, otro gran pensador estoico, reflexionó sobre la importancia de ver los obstáculos y los cambios no como barreras, sino como oportunidades de crecimiento.
En la vida moderna, nos enfrentamos constantemente a transformaciones. Cambios en nuestra carrera, relaciones personales o incluso en nuestra salud. Sin embargo, el miedo al cambio nos atrapa en ciclos dañinos, haciéndonos aferrarnos a situaciones que ya no nos benefician. Para prosperar en un mundo en constante transformación, es fundamental desarrollar una mentalidad adaptable. En lugar de sentirnos abrumados por lo desconocido, debemos verlo como una oportunidad emocionante para aprender y crecer. Aceptar el cambio como clave para el crecimiento. Cuando aceptamos el cambio, desarrollamos una mayor capacidad de adaptación, enfrentamos los desafíos de la vida con serenidad y nos abrimos a nuevas oportunidades. Sin embargo, el miedo al cambio puede paralizarnos, atrapándonos en un ciclo de estancamiento. Es fundamental comprender que resistirse al cambio solo retrasa lo inevitable. La vida no está diseñada para ser estática, es un proceso dinámico lleno de retos y transformaciones. Al cultivar la flexibilidad, descubrimos el poder de convertir la adversidad en una oportunidad y de ver lo desconocido no como una amenaza, sino como un camino de crecimiento. Si alguna vez te has sentido reacio a aceptar el cambio, respira hondo, analiza lo que hay más allá de tu miedo y reflexiona sobre las posibilidades que surgen al aventurarte en lo incierto. Como enseñaban los estoicos, la verdadera sabiduría no consiste en evitar la incomodidad, sino en aprender a enfrentarla con valentía y fortaleza. Haz del cambio una parte natural de tu vida y transforma los desafíos en oportunidades de aprendizaje y evolución. La importancia de escuchar para fortalecer las relaciones. ¿Alguna vez has estado en una conversación donde alguien habla sin parar, te interrumpe constantemente o muestra poco interés en lo que dices? Es frustrante, ¿verdad? Puede hacerte sentir ignorado o irrespetado, ya que cuando una persona monopoliza el diálogo y no escucha, pierde la oportunidad de valorar otras perspectivas. Las personas que no practican la escucha activa suelen tener dificultades para construir relaciones sólidas o encontrar puntos en común, simplemente porque no se toman el tiempo de comprender realmente a los demás. Por el contrario, cuando aprendemos a escuchar con atención, fomentamos la colaboración, la empatía y la resolución de problemas. Cualidades esenciales tanto en la vida personal como profesional. Hablar sin escuchar solo aleja a las personas y limita nuestro propio crecimiento. Seguro has escuchado la frase: tenemos dos oídos y una boca por una razón. Este dicho nos recuerda la importancia de escuchar más de lo que hablamos. En la filosofía estoica, la sabiduría no se mide por cuántas palabras decimos, sino por nuestra capacidad de comprender a los demás. Las personas más sabias no son las que hablan sin cesar, sino aquellas que buscan entender en profundidad. Piensa en la historia de Ana, una gerente en una empresa en crecimiento. El poder de la escucha en el liderazgo y el crecimiento personal. Ana era una líder admirada no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía escuchar. Durante las reuniones, mientras otros se apresuraban a compartir sus ideas, ella tomaba un momento para atender a cada voz. Valoraba las opiniones de su equipo y aseguraba que todos se sintieran escuchados. Con el tiempo, esta actitud fortaleció la cohesión y creatividad del grupo, ya que cada miembro se sentía apreciado y motivado a contribuir. La próxima vez que estés en una conversación, detente un momento y pregúntate: ¿estoy realmente escuchando o solo esperando mi turno para hablar? Ser más consciente de este hábito no solo fortalecerá tus relaciones, sino que también te permitirá aprender de diversas perspectivas. La escucha no es un acto pasivo, sino una elección activa para conectar con el mundo y con quienes nos rodean de manera más profunda. Si deseas desarrollar una verdadera sabiduría estoica, comienza por escuchar más. Hazlo con intención y observa cómo tus relaciones y tu crecimiento personal se transforman. Estás en el camino correcto.
Y me encantaría que dejaras un comentario compartiendo tu compromiso con la escucha. Un simple: escuchar más, hablar menos. Bastará para demostrar que avanzas en este viaje de mejora personal.